Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. Me presento, mi nombre es David Jiménez, soy médico general, graduado en la UCLA, Venezuela, y en este video hablaremos sobre un tema bastante importante, no solamente para el personal de salud que se encuentra laborando en el área quirúrgica, sino también para todo médico general y que debe manejar todo estudiante del área de ciencias de la salud, como lo es el material de sutura. Antes de comenzar con el video, te recuerdo que este video va acompañado de un material de apoyo, el cual puedes obtener de forma gratuita solamente con dos pasos. Uno, suscribiéndote al canal, y dos, enviando este capture de la suscripción a mi Instagram, que te dejaré en la descripción, doctor.jimenezcrisafi. Además, deja tu me gusta, comparte esta información con tus compañeros para seguir creciendo como comunidad. Sin más nada que agregar, comenzamos con la clase sobre material de sutura. Por supuesto, si vamos a hablar de sutura, tenemos que conocer qué es una sutura, pero además tenemos que conocer para qué sirve una sutura. Una sutura no es más que un material empleado para ligar tanto vasos sanguíneos y aproximar tejidos, es decir, para realizar la síntesis de una herida. Existen 10 características que describen a una sutura ideal. La primera es que debe estar estéril, 2 debe ser resistente, 3 flexible, debe ser suave, debe deslizarse con facilidad, anudarse con firmeza, mantener su estructura, causar una mínima reacción tisular, aplicarse en todos los tejidos en cualquier condición y además debe ser económica. Pero pero también debemos conocer qué características no debe cumplir una sutura. Una sutura no debe favorecer el desarrollo de bacterias, no debe cortar los tejidos, no debe ser alergénico, no debe ser cancerígeno, no debe ser capilar y no debe ser electrolítica. Las suturas las podemos clasificar en tres grupos dependiendo de ciertas características. Uno, según su absorción, dos, según su origen, tres, según su estructura. Si empezamos a clasificar las suturas según su absorción, tenemos dos grupos grandes, las absorbibles y las no absorbibles. Dentro de las absorbibles están según su origen las naturales y el origen sintético. En las naturales las conocidas catgut simple y las catgut crómico. Y en las sintéticas encontramos el conocido Vicryl, poliglactina 910, el Dexon, que es el ácido poliglicólico, el poliglecaprone 25, que es el monocryl, la polidioxanona, que es el PDS, y el poligliconato. Es importante conocer que las suturas sintéticas absorbibles tienen un menor grado de reacción tisular que las naturales absorbibles. Por lo tanto, la inflamación causada por la proteína extraña en algunas suturas absorbibles pueden ampliar la cicatriz. Además, es importante recalcar y tener en cuenta que otras suturas menos antigénicas que no provoquen tal respuesta inmune generan mucha menos cicatriz. Con respecto a las no absorbibles, son aquellas las cuales el cuerpo no las absorbe, por lo que deben ser retiradas posteriormente. Y pueden dividirse también en orgánicas y sintéticas. En las orgánicas encontramos las vegetales, animales y minerales. En las vegetales el algodón y el lino, en las animales la seda y en las minerales el acero inoxidable, el alambre y el titanio. Con respecto a las sintéticas, el polietileno y el polibutoéster, la poliamida, que es el nylon, surgilon, neurolon, el poliéster, conocido con las marcas comerciales el etilon, el mercilén, el dacron, el polipropileno, que es el prolene y el surgilén. Si clasificamos las suturas según su origen, podemos clasificarlas en origen natural y en origen sintético. En origen natural, a su vez, la subdividimos en tres grandes grupos: las del reino animal, como el catgut y la seda; en el reino vegetal, el algodón y el lino; y en el reino mineral, el acero inoxidable, el alambre de plata, las grapas y el titanio. Con respecto a los sintéticos, el ácido poliglicólico, la poliglactina 910, el poligliconato, el nylon, el poliéster, el polietileno, el polibutéster. Son todas estas, si se dan cuenta, son las mismas suturas que vimos en la primera clasificación, solamente colocándolas según la característica, según su origen. Otra clasificación de las suturas es según su estructura. Estas pueden ser en monofilamento o multifilamento. En monofilamento encontramos como grupo importante o como ejemplo importante el catgut, el nylon, el polietileno,
el poligliconato, el alambre y el titanio. ¿Cuáles son las ventajas del monofilamento? 1. Son mejor tolerados. 2. Mínima reacción tisular. Además, encuentran menos resistencia al pasar a través de los tejidos. Pero así como tienen ventajas, tienen desventajas. Las desventajas son que son difíciles de manejar, necesitan muchos más nudos y poseen mayor memoria que las otras suturas como las de multifilamento, en las cuales los ejemplos más importantes está la polilactina 910, el ácido poliglicólico, la seda, el algodón, el alambre trenzado y el poliéster. ¿Cuáles son las ventajas del multifilamento? Facilidad de manejo, necesitan menos nudos y proporcionan una mayor fuerza de tensión y de flexibilidad. Pero ¿cuáles son las desventajas? Que son peor tolerados, tienen mayor resistencia porque pueden venir con varias cubiertas y tienen muchísima mayor reacción tisular. Luego de conocer toda la información anterior, nos nace la siguiente pregunta y es ¿cómo seleccionar el material de sutura adecuado para nuestros pacientes? ¿Qué es lo más importante de todo esto? Por lo tanto, tenemos que hacer también o tenemos que seguir distintas variables, como por ejemplo, esta variable que es según la velocidad de sanación de los tejidos, podemos utilizar o suturas absorbibles o suturas no absorbibles. Las absorbibles suelen utilizarse en tejidos que se recuperan con facilidad como la vejiga, las vías urinarias y las vías biliares. Y en aquellos tejidos que se cicatrizan con mayor lentitud, como por ejemplo la piel, la poneurosis y los tendones, suelen utilizarse suturas no absorbibles. Otra variable de importancia es la presencia de cuerpos extraños en tejidos contaminados, lo cual puede propiciar la infección. Por lo tanto, se contraindica el uso de materiales multifilamento en heridas contaminadas y se aconseja el uso de materiales monofilamentos en este tipo de heridas. Como todo en la medicina, también tenemos que ver que tenemos que individualizar a cada paciente. En algunos pacientes, según donde se encuentre la herida, necesitamos obtener cicatrices mucho más estéticas. Por lo tanto, se recomienda usar materiales monofilamentos inertes de calibre delgado como el polipropileno, evitar las suturas cutáneas con puntos separados y recurrir al subdérmico, y sustituir precozmente la sutura por vendoletes, como este que se encuentra aquí en la imagen a su mano derecha. Como cuarta variable, al momento de seleccionar el material de sutura, nos aparece la siguiente, que es al momento de suturar conductos que contienen líquidos con elevadas concentraciones de sales, tales como los conductos biliares y las vías urinarias. En esto se recomienda y se debe utilizar materiales absorbibles, debido a que la gran concentración de sales predispone la formación de cálculos. Otro de los puntos importantes al momento de seleccionar el material de sutura es el calibre del material. Como podemos observar en esta imagen, podemos ver que a su mano derecha se encuentra que a mayor número de ceros, más delgada es la hebra de la sutura. Por ejemplo, 3 ceros es más delgado que 2 ceros y así sucesivamente hasta llegar a 6 ceros. A su lado izquierda, contralateralmente, a medida que aumentan los números, es decir, a medida que se acerca más hacia el 5, más grueso es la hebra. ¿Y aquí en dónde radica la importancia de esto? En que se debe seleccionar el calibre mínimo necesario para mantener afrontados los bordes el tiempo que su cicatrización requiera, y así obtener un resultado más limpio y una cicatrización sin ningún problema durante todo su proceso. Es entonces como llegamos a esta importante lámina, la cual es la anatomía de una sutura. No es más que un empaque de una sutura, en este caso del ácido poliglicólico, en donde se encuentran identificadas cada una de las descripciones que se encuentran en el paquete. ¿Por qué es tan importante esto? Es muy importante debido a que cuando llegamos a la sala de emergencia o a las salas de hospitalización y tenemos un paquete de estos en nuestras manos, no sabemos identificar todas las características que nos solicitaron, ya sea nuestros superiores, nuestros residentes o nosotros mismos al momento de elegir una sutura. En este caso, por ejemplo, es una sutura de ácido poliglicólico, el cual se refiere al material de la sutura, la especialidad, el calibre, en este caso es número 1, el largo de hilo, en este caso 70 centímetros,
Y luego empezamos con unas características que describen una parte importante de la sutura, que es la aguja, el tamaño de la aguja, la forma de la aguja, la punta de la aguja y la descripción genérica de la aguja. Todos estos detalles serán ampliados en las próximas diapositivas y los detalles de abajo son detalles más de fabricación. Como le comenté en la diapositiva anterior, una de las partes importantes de la sutura es la aguja, las cuales suelen estar preensambladas, conectadas directamente a las suturas, pero estas a su vez tienen distintos, tanto formas, tamaños y además distintas partes. En este caso, el ojal o la zona de unión, que como les acabo de comentar, suele ser más una zona de unión entre la aguja y la sutura que ya vienen preensambladas, el cuerpo de la aguja y la punta de la aguja. Tanto el cuerpo como la punta varían tanto en forma y longitudes. ¿Qué es lo importante de seleccionar una adecuada aguja? Es muy importante ya que facilita la operación y evita daños innecesarios en la integridad estructural de los tejidos del paciente. Además, reducimos el riesgo de necrosis tisular, de infección y defectos en la cicatrización que traerían muchas complicaciones en la cicatrización y en todo el proceso de la enfermedad natural del paciente. Con respecto a la anatomía de la aguja, tenemos distintos tipos de puntas, por ejemplo la aguja ausada, que son aquellas agujas que son de forma cilíndrica y por lo general se eligen cuando se desea producir el mínimo orificio posible en los tejidos. Por lo tanto, como así lo hemos dicho, producen un reducido daño tisular. Suele utilizarse en tejidos delgados como pleura, peritoneo, en vísceras torácicas y abdominales. También encontramos las agujas cortantes con punta convencional o en punta triangular, las cuales tienen cuando menos dos bordes cortantes opuestos, y esto permite su penetración en tejidos gruesos, duros o fibrosos. Si podemos ver, es la contralateral de las agujas ausadas, y estas suelen utilizarse en tejidos mucho más duros como la piel, la aponeurosis y tejidos en procesos inflamatorios ya sean crónicos o aquellos tejidos que ya se encuentran con una fibrosis avanzada. Otro tipo de puntas está la aguja cortante invertida, está la aguja punzante, la cual suele utilizarse mucho en tejidos tales como los bronquios, las fascias, los ligamentos, los periosteos, y agujas romas y agujas punta de espátula. La aguja romas es la que se utiliza realmente en ligaduras de prolapso cervicuterino, en riñones, en hígado y en vaso. Por el otro lado, en la anatomía de una aguja podemos ver distintos tipos de cuerpos. Desde el punto de vista transversal podemos ver cuerpos redondos, ovalados, rectangulares, de lados planos, triangulares y trapezoidales. Y desde el punto de vista longitudinal pueden ser rectas, aunque estas en la actualidad se utilizan de manera excepcional, y pueden ser curvas. Las agujas curvas se pueden utilizar en la mayor parte de los tiempos de la intervención quirúrgica y en la mayoría de las especialidades. Estas tienen la ventaja de manipularse con mucha mayor facilidad, y las curvaturas pueden ser un cuarto, 3/8, un medio o 5/8 de círculo, como pueden observar en la imagen anterior, la imagen a su mano derecha. Es probable, es probable que la aguja de uso más común sea la de 3/8 de círculo debido a que se manipula con mucha facilidad. Con esta última diapositiva despedimos este video y sé que muchos estarán con esta cara preguntándose: ¿y ahora cómo hago para suturar? En un próximo video explicaremos desde el punto más sencillo y de la sutura más sencilla a la más compleja, con un modelo mostrando la técnica de cómo realizar cada uno de estos puntos de manera correcta para así aprender de manera práctica y visual. No me despido sin antes decirte que si te gustó este video, dejes tu me gusta para seguir creciendo en esta comunidad, además suscribirte, compartir esta información con todos tus compañeros de clase, y además recordarte que este video va acompañado de un material de apoyo, el cual puedes obtenerlo solamente suscribiéndote y enviando el capture de la suscripción al DM de mi Instagram, doctor.jimenezcrisafi. Hasta un próximo video, muchísimas gracias.